Me llamo Isabela, tengo 24 años y esta es la historia que mi familia nunca quiso que saliera a la luz. Desde que tengo memoria, me hicieron sentir como si no perteneciera. Vivía en la misma casa, pero era como una extraña entre ellos. Las miradas, los comentarios, el silencio. Todo me decía que yo no era bienvenida. Solo una persona me trató con amor. Mi abuela. Ella me cuidó cuando nadie más lo hizo. Me escuchaba. Me daba fuerzas cuando yo quería rendirme. Y cuando enfermó, fui yo quien estuvo a su lado hasta el final. No por interés, sino por amor. El día que murió, sentí que el mundo se rompía, pero lo peor vino después. Me dijeron que no había testamento, que todo le pertenecía a los demás. Y yo simplemente desaparecí de la historia. Seguí adelante. Estudié, trabajé limpiando casas, vendiendo dulces, haciendo lo que fuera necesario para pagar la universidad. Aguanté todo con una sola idea: hacerme un futuro con mis propias manos. Y justo el día de mi graduación, cuando por fin sentía que había logrado algo por mí misma, un hombre se presentó en la puerta, un abogado, con una carta de mi abuela y una verdad que lo cambiaría todo. Desde pequeña, aprendí a hacerme pequeña. En las reuniones familiares, nadie me preguntaba cómo estaba. Si hablaba, me interrumpían. Si reía, me miraban mal. Mi madre decía que era muy callada. Pero, ¿cómo hablar cuando nadie quiere escucharte? Vivíamos todos en la misma casa, mis padres, mis tíos, mis primos y mi abuela. Era una casa grande, pero el cariño ahí era pequeño. Para todos, yo era la rara, la pobre, la que no tiene futuro. Mi padre apenas me dirigía la palabra. Mi madre solo me recordaba lo que no debía hacer, pero mi abuela, ella era diferente. Recuerdo cómo me tomaba de la mano en silencio y me llevaba a su cuarto, donde me contaba historias de su juventud, me enseñaba a coser, me preparaba té caliente aunque nadie más lo quisiera. Me decía: «Tú tienes un alma noble, y eso vale más que todo el dinero del mundo». Mientras todos hablaban de herencias, negocios y propiedades, ella me hablaba de libros, de valores, de esfuerzo. Me repetía que estudiar me abriría caminos, y que lo importante no era lo que tenía en los bolsillos, sino en el corazón. Yo la cuidaba cuando se enfermaba. Le traía sus medicinas, le preparaba sopa, le leía en voz alta para que se durmiera. Nunca esperé nada a cambio, pero por dentro yo sentía que ella sabía algo. A veces me miraba como si quisiera decirme un secreto, y luego se callaba, me abrazaba más fuerte que antes, y me decía: «Prométeme que seguirás estudiando, pase lo que pase». Y yo lo prometí, sin saber que, al cumplir esa promesa, todo iba a cambiar. Mi abuela falleció un martes por la madrugada. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano, cuando dio su último suspiro. Me quedé sentada junto a su cama por horas, en silencio, sin poder creer que ya no estaba. El único amor verdadero que había tenido en mi vida se había ido. Cuando los demás llegaron, sus caras eran frías. Mi madre ni siquiera me miró. Mis tíos parecían más preocupados por las llaves de la casa que por lo que acababa de pasar. Esa misma tarde, comenzaron a hablar de papeles, cuentas bancarias, terrenos, todo delante del cuerpo de mi abuela, como si ya no importara. Yo pregunté si había dejado algo para mí, una carta, un mensaje, cualquier cosa, pero mi tío respondió seco: «No hay testamento, ya revisamos todo». Y mi madre añadió con voz cortante: «Tu abuela no dejó nada a nadie. Era vieja, ya no pensaba con claridad». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré delante de ellos. No les daría el gusto. Me encerré en mi cuarto esa noche y abracé la mantita que mi abuela me tejió cuando tenía 10 años. Ahí lloré todo lo que me había tragado por años. Días después, organizaron una reunión con un notario. A mí ni siquiera me invitaron. Me enteré por un primo que se habían repartido todo: la casa, el dinero, las joyas, incluso los muebles antiguos. Me borraron de la historia como si nunca hubiera existido, y en el fondo, creo que eso era lo que siempre habían querido. Así que tomé una decisión. No pelearía con ellos, no rogaría. Me iría con la cabeza en alto y empezaría mi vida sola, sin nada, pero con la dignidad intacta, y con una promesa grabada en el alma:
Nunca dejaría de estudiar. Nunca dejaría de luchar. Me fui de esa casa con una mochila, 3 mudas de ropa y el cuaderno donde mi abuela escribía sus recetas. No tenía dinero, ni ayuda, ni lugar fijo donde dormir. Pero tenía algo que ellos nunca podrían quitarme, la fuerza que ella me dejó. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches y vendiendo empanadas en la universidad por las mañanas. Dormía en una habitación alquilada, en una zona ruidosa, compartida con otras 2 chicas que apenas conocía, y aún así me sentía más libre que nunca. Las primeras semanas fueron duras. Había días en los que solo comía pan con agua, días en los que pensaba rendirme, pero entonces abría mi mochila, sacaba la mantita que me tejió mi abuela, la abrazaba por un instante y recordaba su voz. Prométeme que seguirás estudiando, pase lo que pase. Cumplí esa promesa. Cada examen lo preparaba entre turnos de limpieza. Cada presentación la practicaba mientras barría pisos o lavaba platos. No tenía los mejores libros, ni el mejor computador, ni el tiempo que tenían otros, pero tenía hambre. Hambre de ser alguien, de demostrar que valía, aunque ellos se negaran a verlo. Pasaron los años, y un día, sin darme cuenta, ya estaba en el último semestre. Mis profesores me felicitaban, mis compañeras me admiraban, pero yo seguía siendo la chica que trabajaba para pagar sus propios lápices. Nadie de mi familia me llamó, nunca preguntaron si seguía viva, ni siquiera sabían que estaba a punto de graduarme, pero yo no los necesitaba. Mi abuela sí estaría orgullosa, y eso lo era todo para mí. Nunca olvidaré ese día. Me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. No tenía familia que me acompañara, ni flores, ni globos, ni cámara para fotos. Solo tenía mi toga prestada, mi diploma por recibir, y la sonrisa invisible de mi abuela que sentía detrás de cada paso. Mientras otras chicas se arreglaban con sus madres, yo me peinaba sola frente a un espejo roto. Me puse el vestido más bonito que tenía, el que usaba para las entrevistas de trabajo, y antes de salir, abrí la cajita donde guardaba el broche de mi abuela. Lo coloqué en el pecho, cerca del corazón. «Esto es por ti, abuela», susurré. El acto fue sencillo. Nadie gritó mi nombre cuando subí al escenario, pero cuando recibí mi diploma, cerré los ojos y sentí como si el alma de mi abuela me abrazara por dentro, como si ella estuviera ahí, sentada en primera fila, aplaudiéndome con orgullo. Al salir del auditorio, el sol me dio de frente, y entonces lo vi. Un hombre de traje oscuro, parado junto a la entrada. Sostenía un sobre beige en la mano, con mi nombre escrito a mano. Se acercó con paso firme y me dijo: «¿Eres Isabela? Tengo algo para ti». «¿De parte de quién?», pregunté confundida. «De tu abuela. Me pidió entregártelo. El día que te graduaras». Mi mundo se detuvo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo reconocí al instante. Era su letra, su olor, su esencia, y sin saberlo, esa carta estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Me senté en una banca, lejos del ruido, y respiré hondo antes de abrir el sobre. Mis manos temblaban. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis pensamientos. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Cada palabra era un suspiro de amor, cada línea una caricia que cruzaba el tiempo. «Mi querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa. Sabía que lo harías. Nunca dudé de ti, mi niña de alma firme y corazón noble». Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí leyendo. Cada palabra me abrazaba como cuando ella me envolvía en sus mantas. «Tu esfuerzo merece ser recompensado, pero no quería que nadie más se interpusiera. Por eso tomé una decisión. Cambié mi testamento en secreto y dejé instrucciones claras a mi abogado. Él te entregaría esta carta el día que te graduaras, ni un día antes. Quería que fueras libre, que llegaras por ti misma, para que nadie diga nunca que te lo dieron todo, porque tú lo ganaste todo». Junto a la carta venía una copia del testamento notariado. Mi abuela me había dejado todo, las propiedades, las cuentas, las joyas, los terrenos, un patrimonio de 218 millones. No podía creerlo. Mientras mi familia se repartía lo que creían suyo,
La verdadera herencia me estaba esperando en silencio, resguardada por la única persona que siempre creyó en mí. El abogado, que seguía de pie a unos metros, se acercó con calma. «Todo está en regla», me dijo. «Su voluntad fue clara y está registrada legalmente». «¿Mi familia lo sabe?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No, ella pidió mantenerlo en absoluto secreto hasta este momento». «¿Y ahora qué sigue?». «Ahora te toca decidir qué hacer con lo que es tuyo». Me quedé en silencio. No por duda, sino por gratitud. Mi abuela me había dado más que riqueza, me había dado justicia, y con eso, mi historia apenas comenzaba. Pasaron solo unas semanas desde que recibí la carta, y mi vida cambió por completo. De la noche a la mañana, dejé de preocuparme por si tenía para pagar la renta o la comida. Dejé de limpiar pisos ajenos y de trabajar hasta la madrugada. Por primera vez, respiré sin miedo. Y por primera vez, pensé en mí. Con la ayuda del abogado, reclamé todo lo que legalmente me correspondía: propiedades, cuentas, inversiones. Cada documento confirmaba lo que mi abuela había planeado en silencio. Ella lo había preparado todo con la misma delicadeza con la que me preparaba té cuando era niña. Poco a poco, comencé a construir una nueva vida. Compré un pequeño departamento con luz natural, plantas y silencio. Abrí una cuenta de ahorro a nombre de niñas huérfanas, en honor a mi abuela. Y también me di un regalo. Me inscribí en un máster que siempre soñé, pero en medio de todo eso, había algo que no me dejaba en paz. Mi familia. No sabían nada. No sabían que cada vez que encendían la luz en esa casa vieja, ya no era de ellos, que cada vez que se bañaban, que cocinaban, que comían sobre esa mesa antigua, lo hacían en una casa que ahora me pertenecía. Hasta que un día decidí volver, no por venganza, sino por dignidad. Me presenté un domingo, justo cuando todos estaban reunidos almorzando. Toqué la puerta. Mi madre abrió, y su rostro se transformó al verme, de sorpresa a incomodidad. «¿Qué haces aquí?», me dijo. «Vine a hablar», respondí con calma. Entré. Silencio. Todos me miraban como si vieran un fantasma. Me senté en la misma mesa donde tantos años me hicieron sentir invisible, y puse los papeles sobre la madera. «Esta casa», dije, «ya no les pertenece». «¿Qué estás diciendo?», saltó mi tío. «La abuela me la dejó a mí. Me dejó todo, y esto es legal. Notariado. Sellado». Sus rostros se desfiguraron. Mi madre se quedó sin palabras. Mis primos bajaron la mirada. Y yo los miré con la tranquilidad de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Ese día no gritamos, no discutimos. Yo simplemente me levanté, recogí mis papeles y antes de irme dije: «No he venido a quitarles nada, solo a recordarles que ustedes me lo quitaron todo, cuando más lo necesitaba». Después de ese día, comenzaron a llegar los mensajes. Primero mi madre, luego mi tía, después incluso algún primo que no me hablaba desde que tenía 12 años. Todos querían hablar, aclarar las cosas, empezar de nuevo, pero yo sabía lo que realmente buscaban, no mi perdón, sino una parte de lo que pensaban que les correspondía por derecho, aunque jamás lo habían merecido por amor. Tuve que tomar decisiones, difíciles, pero necesarias. A mi madre la cité a un café, no como hija, sino como mujer frente a otra mujer. Quería escucharla y dejar que me escuchara. Me pidió disculpas. Dijo que no sabía lo que hacía, que solo seguía lo que le decían los demás, pero en sus ojos no vi culpa, vi miedo, miedo al haber perdido el control sobre mí. «No estoy aquí para vengarme», le dije, «pero tampoco voy a fingir que no pasó nada». Le ofrecí ayuda para mudarse, si lo necesitaba, pero también dejé claro que ya no tenía poder sobre mí, ni como madre ni como mujer. Con el tiempo, algunos familiares entendieron, otros simplemente desaparecieron, y yo aprendí a quedarme con lo que vale, con la paz de haber actuado con dignidad. No usé el dinero para destruirlos, no lo grité en redes sociales, no expuse sus nombres ni sus mentiras. Lo usé para reconstruirme, para sanar, para ayudar a otras chicas como yo,
invisibles, calladas, despreciadas por no encajar. Abrí un fondo de becas, apoyé a estudiantes que, como yo, no tenían a nadie que creyera en ellas, porque al final, la mayor herencia que me dejó mi abuela no fueron los millones, fue su ejemplo, su fe en mí, y yo no pensaba traicionarla. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor, siento orgullo, porque sobreviví a una familia que quiso borrarme y construí una vida que nadie podrá arrebatarme. A veces, me siento en el jardín de mi nuevo hogar, con una taza de té caliente, y leo la carta de mi abuela como si fuera un tesoro sagrado. La conservo enmarcada, colgada en mi estudio, no por lo que representa en dinero, sino por lo que me recuerda que fui amada, de verdad. No sé qué habrá sido de muchos de mis familiares. Algunos aún intentan acercarse, otros fingen que no me conocen, y está bien, no necesito sus palabras vacías, ni su arrepentimiento tardío. Tengo mi paz, mi trabajo, mis logros, y una nueva familia, elegida con el corazón, personas que me apoyan, que creen en mí, que no me juzgan por el pasado. A veces, las verdaderas fortunas no se heredan, se construyen con cada lágrima, cada noche sin dormir, cada paso dado en silencio. Y cuando llegan, no se gritan, se viven. Mi nombre es Isabela, y esta es mi historia. La historia de cómo el amor silencioso de una abuela fue más fuerte que la avaricia de toda una familia. Y si tú también has sido invisible, recuerda esto, no necesitas que te vean, solo necesitas creer en ti.